Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el escritor Daniel Cetina. Los saludo desde Querétaro, México, aquí entre libros, aquí en este pequeño estudio. Y como todos los jueves de mayo, vamos a platicar hoy de un tema. Voy a esperar primero que se conecte alguien, que me diga si se está escuchando y compartirlo aquí en las redes sociales. No hay nadie por aquí todavía, así que vamos a esperar. El tema de hoy es las reglas de la academia. Vamos a ver si se conecta alguien. Hoy es jueves 21 de mayo de 2020 y aquí está alguien ya conectado. Bienvenidos a este en vivo acerca de las reglas de la academia. Vamos a comenzar a hablar de ese polémico tema, porque hay que decirlo, en México se convirtió ya en algo polémico, se convirtió en un tema de debate, pues nacional, digo yo, especialmente en la gente que convive en el ámbito de la escritura, de las letras, de la edición, pero también entre los maestros. En los maestros yo he encontrado, bueno, unos debates muy interesantes, porque eso sí hay que decirlo, la postura que tengas tú está bien, pero sobre todo hay un gran debate en general. Entonces, las polémicas reglas de la academia, específicamente me refiero a las reglas que surgieron en 2010. Poco de historia, porque esto no va a ser una clase, a mí no me gusta como dar clases de esto en realidad. Aquí si alguien puede compartir el video se los voy a agradecer mucho. Y comenzamos. Perfecto. Bien, vamos a hacer lo siguiente. A finales de 2010, la Asociación de Academias de la Lengua Española, que agrupa un montón de academias, repito, no voy a dar clases, muy fácil encontrarlo por allí, pues, se reunieron, y además es muy curioso que se hayan reunido en la Feria del Libro de Guadalajara, México. Allí, todos los académicos que vienen de Haití, que vienen de España, que vienen de Estados Unidos, que vienen de México, etcétera, Centro, Sudamérica, Guinea Ecuatorial. Bueno, pues todos ellos se reunieron y establecieron algunas reglas. Las reglas gramaticales. Ahora, no es la primera vez que se reúnen y deciden algo raro para todo el mundo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque en 1969, y estoy haciendo uso de la memoria, las academias se reunieron y, por ejemplo, le quitaron el acento a algunas palabras. O sea, esto ya había sucedido. Acuérdense también que ha habido juego en cuanto a la ortografía y también en cuanto al abecedario. Yo tengo 40 años y algunos recordarán que en algún momento de nuestra vida ciertos maestros, específicamente de mayor edad, nos enseñaron un abecedario de un determinado número de palabras, de letras, y tiempo después otros maestros, quizás más jóvenes o más actualizados, dependiendo, lo que hicieron fue enseñarnos un alfabeto diferente. Específicamente ¿en qué? En que la che podía ser una letra dígrafa, la doble R y la doble L. Lo que después también se eliminó, esto ya tiene más tiempo, entonces tenemos un alfabeto no de 30 letras, sino hasta donde yo recuerdo de 27. Si no, corríjanme, repito, no me puse a estudiar esto, que no es tanto el tema, es como un poco alrededor. Y con lo que quiero decir con esto es que siempre ha habido cambios en la academia, toda la vida.
desde el facer, desde el aiga, hasta lo que tenemos ahora, hacer, haya, siempre ha habido cambios. Y siempre ha habido gente resistente a los cambios. Perdón, voy a cerrar la puerta, que se abrió la puerta. Listo, ya quedó la puerta cerrada. Bien, pues así como yo fui a cerrar la puerta, hay mucha gente que le quiere cerrar la puerta a la academia, pero de una manera muy particular, y este video lo quiero hacer tanto para dar mi punto de vista como para debatir. Así que si tienes algún comentario o pregunta, aquí abajo, venga. Lo primero es que siempre ha habido cambios. La gente se resiste a los cambios, hay otra gente que va muy con los cambios, y por aquí en medio hay gente que hace los cambios. Pero la gente que hace los cambios no necesariamente son la academia. Hay que recordar que la academia establece las reglas, establece también las definiciones, los usos, o cuando cae en desuso una palabra, ellos también lo establecen en función de dos elementos. El primero es la tradición, lo que ya existía antes, el estado de las cosas, digamos. Y el segundo elemento es el uso, la práctica, la actualidad. O sea que la academia, que sí surgió siendo real porque pues en el siglo XV un par de reyes que se unieron dijeron vamos a unificar España con un solo idioma, y hablaron y escogieron específicamente la lengua romance de Castilla, y por eso se llama castellano, que ese es el verdadero idioma, ¿no? O sea, el verdadero nombre del idioma. Ahora que ya el español lo usamos así como cualquier cosa. Entonces siempre ha habido cambios, siempre ha habido académicos, siempre ha habido gente vigilando, pero esa gente siempre está haciendo cambios, es constante. Fueron surgiendo las academias ya en los estados independientes de la colonia española, porque si hablamos este idioma, pues castellano, es por la colonización. Entonces siempre ha habido cambios. Ahora vamos directo a esto que tengo acá. Los libros, la tradición, a eso es lo que voy. Este se llama Manual de Composición Tipográfica, Prosodia y Ortografía. Es de 1972, de los Talleres de la Nación, Talleres Gráficos de la Nación, que tiene algunos elementos que son más como de hacia la imprenta, hacia la edición de libros, pero también tiene gramática, y aquí establece unas reglas. 1972, este libro es una joya en realidad. Les quiero enseñar otro que, como verán, pues he ocupado bastante, y este es pues uno de los grandes clásicos. Manual de Gramática Española, este es de Rafael Seco. Esta es una versión española de nada más y menos que Aguilar, impresa el año en que yo nací. Esto tiene 40 años. Para mí, este y el de Serafini y el de Vivaldi son los más hermosos. Realmente este y el de Vivaldi son los más hermosos libros de gramática que yo nunca consulté o que he consultado. Son una belleza. Hay muchas gramáticas, pero este realmente es una joya, es una belleza. Esta edición, además, que es del 79, no es la primera creo que es del 72, igual que el anterior. Perdón, no, la primera es del 54. Aquí hay, lo que digo, aquí hay tradición, aquí hay cosa que no cambia, aquí están algunas reglas. Y hay otros libros que te van a hablar de reglas, por ejemplo, El libro y sus orillas del mexicano Roberto Zavala Ruiz, un clásico de la edición de libros, pero también de la prosodia y la ortografía. Este es bastante extenso, tiene unas 400 páginas, editado por la UNAM, y también ahí están las reglas. Hay otros, por ejemplo, este es de Martín Vivaldi, precisamente. No encontré ahorita mi gramática de Vivaldi, debe estar por aquí. Editada en Paraninfo, además, igual que este, que es una joya de editorial y es una joya de libros. Pero este es el Manual de Géneros Periodísticos de Gonzalo Martín Vivaldi, donde también trae reglas ortográficas y una especie de glosario bien interesante. Acá tengo el de José Luis Martínez Albertos, que es redacción periodística, específicamente los géneros, pero también muchos elementos gramaticales. Es decir, quiero
hacerle el panorama de que hay libros de gramática general, antiguos y clásicos, como sea el de Andrés Bello, los que ha publicado la Academia, otros como el de Vivaldi, como el de Rafael Seco, y hay otros más actuales como, oh sí, claro que sí, si alguien me ayuda, saludos Juan, si alguien me ayuda a etiquetar al maestro Sandro Cohen será un honor porque yo hablo de este libro con mucha frecuencia. Esta es una versión vieja, es del 98 creo, es del 2002, pero ya hay un libro actualizado. Ahora, voy a retomar a Sandro Cohen porque él precisamente que es no sé si sea académico de la lengua, lo dudo, pero sí es un gran maestro de maestros. Y él establece, que hay que actualizar la lengua. Entonces, esa es la tradición. De aquí vienen muchas de las reglas que usamos, tú, yo, todos ustedes, ellos, vosotros, en fin. Pero la otra es el uso. Acá justo tengo mis redes sociales, ¿verdad? Justo me estoy reproduciendo aquí. Y tengo otros elementos como mi WhatsApp, como mi YouTube, como el Twitter, etcétera. ¿Y por qué lo digo? Porque las redes sociales son un elemento de integración, de convivencia muy importante. Y a pesar de que sí, vivimos en un tiempo de mucha imagen, de mucho video, nos seguimos comunicando grandemente, en un alto porcentaje escrito. Eso quiere decir que de aquí también podemos analizar un uso del lenguaje. Y yo recuerdo hace, 10 años que estaba en alguna escuela y había profesores que decían, es que el lenguaje de las redes sociales no es un lenguaje, está mal, no deberían usarlo, 0 emojis, 0 comandos, 0 contracturas, 0, en fin. Y yo pensaba en ese entonces, solo lo pensaba, decía, esto es nuevo para mí. Y cada vez que ha surgido un elemento de lenguaje nuevo, hay quien levanta las cejas y va para atrás. Hay quien levanta las cejas y va para adelante. Y hay quien se queda en su momento, ahí donde se quiso quedar, en su zona de confort. Es decir, el que defiende, el que le vale y el que va para adelante. Siempre. Ya con el tiempo entendí que los emojis son un lenguaje como tal. Que además, aunque no lo parezca, tiene reglas. Tú ponle un emoji que no es. Por ejemplo, una persona mucho menor que yo, de 10, 15 años más chico, y una de dos, o no te entiende o de plano te regaña, que los hay, ¿no? Oye, ¿qué pasó? O se enoja. Entonces, todo lenguaje tiene una cierta reglamentación, pero eso cambia. En el caso de los emojis, pues hay emojis que desaparecen, hay emojis que van cambiando específicamente con la combinación de sus elementos, que son gráficos, su significado. Y los memes, que tienen una serie de composiciones, una serie de elementos gráficos, pero que también tienen gramática, que también tienen redacción, que también tienen palabras, que también tienen letras, que también tienen números, que también tienen signos ortográficos. Y entonces a lo que voy es que tenemos una vastedad de elementos discursivos que ocupan un lenguaje varios lenguajes. Y entre esos lenguajes se encuentran las reglas de la academia. O, dicho de otro modo, las reglas gramaticales actuales, actualizadas, reales y no ficticias, ni anacrónicas, ni en fin. Entonces, ¿cuáles fueron las reglas que desde mi punto de vista han sido más polémicas? De eso quiero hablar. Pero un poquito antes, hay una cosa que surgió en 2010, repito, en la Feria del Libro de Guadalajara, en la reunión de todos los académicos, en la asociación de academias de la lengua de todo el mundo, se reunieron, fue un montón de gente, ¿saben? Especialistas, los directores de las academias de lengua de cada país, Argentina, Colombia, Chile, México, Guatemala, El Salvador, Cuba, España, en fin. Y se pusieron a dialogar sobre esto. Pero miren, hay algunas cosas que establecieron que parece que no causaron ningún problema, no es un conflicto. Por ejemplo, a las letras les ajustaron el nombre. A esta, la que conocemos como B de la Victoria, y que algunos distinguen de la B,
que fuese así o así, no sé cómo vaya a quedar en sus pantallas de ustedes, les fijaron el nombre. Entonces, a la B de la victoria le pusieron V. Ya no se llama B chica, ya no se llama ni una ni otra con estos apelativos que tenían que labio B dental, que labio de esto, que labio no sé qué, que aparte yo nunca entendí lo del labio. Para mí las B suenan iguales, pero no se llaman iguales. Una se llama V, que es U, o sea, U, V y E. V. Hola Sonia, ¿cómo estás? Esa es la V. La que es gordita, la que tiene pancita, se llama B, con así y una E. No pasa nada. A la W le pusieron W. Es muy lógico. Tenemos la U, tenemos la V y tenemos la W. Sencillo. Pero también a la que conocimos mucha gente, quizás tú Sonia también lo conociste así, como la Y, que distinguíamos de la I latina. Y pues sí, nuestro idioma es greco-latino en su base. Quizás tiene más latín, pero tiene mucho griego. Y además hay partes del griego y del latín que están fusionadas, según entiendo. Entonces, la I, que era una cosa así, con un palito arriba, era I latina. Y la que era así, bueno, una composición ahí, que le llamábamos la Y, ahora solo se llama Y. Entonces, V, B, W y Y. Ahí nadie levantó las cejas, ahí nadie dijo nada. Además se aclaró, porque ya era una regla anterior, de que la CH no es una composición de letras, o sea, eliminaron las dígrafas, no existe la Ch como una letra, ni la doble R, ni la EY o doble L que conocimos en algunos años. Repito, estas fueron reglas que en mi vida entraron en algún momento y luego salieron. Y ahora tenemos un alfabeto que es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. 27 letras tenemos en el alfabeto. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí nadie le hizo de jamón. Ahora vamos a entrar al meollo del asunto. Vamos a ir con una palabrita. Tan, 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 tan. La palabra solo. La palabra solo es un adverbio. Y siempre es un adverbio. Pero tiene dos significados. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Las palabras evolucionan diferente, van cambiando y a veces dos palabras de orígenes diferentes, de raíces diferentes, van coincidiendo hasta ser una sola palabra o la misma palabra o dos palabras en una, pero que tienen significados completamente diferentes. Y yo me acuerdo de una que es rarísima, que es la palabra escatología. La escatología tiene una raíz que tiene que ver con lo religioso, con eschato, y tenemos la escatología, que esa es un poquito más usada, que es cuando uno habla de lo que el cuerpo excreta, ¿verdad? O secreta el cuerpo. Creo que es excreta más bien en este caso. Pero es una sola palabra. Y en realidad son dos palabras, ¿sí? Digamos que hay palabras polisémicas, que la misma palabra va a significar diferentes cosas, pero hay otras palabras que vienen de orígenes diferentes en que en realidad son dos palabras, digamos, gemelas o idénticas, pero que no son lo mismo. Y no son lo mismo y vamos a entender de qué va. La palabra sola no. La palabra sola no existe. Vamos a entenderla en un contexto. O sea, en un contexto. Yo estoy aquí, rodeado de libros, de cuadros, de papelitos y de listas que hago todo el tiempo, de una computadora. Es un contexto. Aquí hay un contexto. Si alguien llega aquí y platica conmigo, está hablando en este contexto. Y estamos hablando del contexto aparte mexicano, queretano, de mi rango de edad, de un tema en el que vamos a discutir. Nadie llega por ahí en la calle y te dice, solo.
No, de ningún modo. Toda palabra tiene un contexto. Ni siquiera existen las frases solas. Tienen un contexto. Cuando tú llegas y le dices a alguien buenos días, no estás hablando así, digamos, flotando en la fantasía. Estás en una realidad concreta donde esa oración tiene todo un discurso previo y donde va a ser entendido por las personas con las que compartes. Me estoy emocionando un poco, lo saben. Ya, bien, ahora. Lo que pasaba con la palabra solo es que tenía dos significados, como acabo de decir. ¡Ah! Choqué. Y esos dos significados eran distinguidos, o sea, se hacía una distinción con el acento, porque ahí les va. Si bien solo y solo eran dos palabras diferentes, pues se escribían igual, ¿sí? Hay de aquellas palabras que se escriben similar, como casa con Z y casa con S, pero que visualmente son diferentes. Ahora, ¿qué va a pasar con solo? Y aquí sí me voy a poner como que a la clase, ¿no? No es tanto por dar clase, que eso no me interesa, sino por hacerlo claro. La palabra solo tiene 4 letras, S-O-L-O. Pero además es grave. ¿Por qué? Porque su sílaba tónica está aquí. La regla de las palabras graves nos dice que las palabras ahí, ¿no los escucho? Estoy viendo que ustedes lo están viendo al revés. Ahí parece que dice otra cosa extraña. Así que lo voy a hacer distinto. Vamos a hacerlo así. ¿Sale? Y entonces, la regla de las palabras graves nos dice que se acentúan, o sea, llevarán una tilde, las que no terminen en N, en S ni en vocal. Esta termina en vocal, no debe llevar acento, pero los académicos establecieron ponerle acento a una y, digamos, dejar sin acento otra. ¿Cuál es? Cuando solo lleva acento, significa únicamente o solamente. Ajá. Digamos que esta será porque aquí se le puede agregar más letritas. Se le pone acento cuando es solamente o únicamente. Y se queda el adverbio solo cuando significa único o solitario. Que así yo siempre terminé por definirlo. Hay otras maneras de explicar esto. Así lo expliqué yo por años cuando daba cursos de redacción. Ya casi no doy cursos de redacción, hace tiempo que no los doy. Pero, en ese entonces, antes de 2010, se explicaba esta diferencia. Es un tema y es una comprensión y es una concepción y es una lectura y es una deconstrucción y es una construcción de una realidad. ¿Por qué? Porque hablamos a través de palabras, nos comunicamos con palabras. Y mientras más palabras tenemos, mejor comprendemos y mejor adquirimos el mundo. Bien lo dice Wittgenstein, lo dijo Wittgenstein. El límite de tu lenguaje es el límite de tu mundo. Esta podría hacerse un rap, ¿no? Hay el límite de tu lenguaje es el límite de tu mundo, man. Bueno, pues esto sí implica un pensar las cosas diferentes y escribirlas diferentes y componerlas diferentes. ¿Por qué? Porque puedes intercambiarlo por otras dos palabras. O sea, que no es que no tengas opciones, si las tienes. Solo puede cambiarse por únicamente o por solamente. Y solo puede cambiarse por único o solitario. Por ejemplo, si yo digo, ayer estaba solo en mi cuarto viendo la tele. Pues estaba solitario, ¿vale? Puedo decirte, hoy solo comí papas, no comí calabazas. Las calabazas son muy ricas, pero podría decir eso. Y entonces va a entender que únicamente comí papas y descartamos las calabazas. Saludos a todos los que están por aquí. Si tienen algún comentario, adelante, con toda confianza. Entonces, regresando a esto, la academia
la Asociación de Academias de la Lengua Española del Mundo, reunidos en Guadalajara en 2010, después de un gran debate que yo recuerdo haber leído inicialmente en 2005, cuando se sugirió que se le quitara el acento, ya en 2010 estableció que se le quitara el acento a solo. Primero, porque es una palabra grave que no lleva acento. Este acento anterior, esta cosita de acá arriba, es un acento diacrítico, el que a veces va y a veces no. O sea, es como un acento bipolar, es como un acento arbitrario, es un acento que a veces va y que a veces no. Pero ahora las academias decidieron que ningún solo lleva acento. Propiamente es una misma palabra, propiamente no lo son dos palabras diferentes. Aunque esta, repito, se le puede cambiar, se le puede agregar solamente, únicamente, y esta que es solitario, perdido en el espacio. Vamos a ponerlo así, solito. Solo, solito. Sí, porque si ese solito no te vas a referir a este, te vas a referir a este de acá. El verdadero debate no estuvo ahí, que ya se había dado en muchos medios. Recuerdo kilómetros de tinta que corrieron en el país, que corrió en letras libres, creo que en letras libres, estoy hablando de hace 15 años. Pero sí recuerdo algunos otros textos en La Jornada, no recuerdo en qué otras revistas, porque en ese entonces leía muchas revistas impresas y prácticamente ya no lo hago. Pero sí han corrido mucha tinta, en Algarabía creo que también salió algo. Y bueno, en blogs, en videos, en un montón de formas de transmitir el conocimiento, la gente debatió sobre solo desde 2005 a 2010. Pero cuando las academias lo establecieron, ¡pum!, se acabó. Ya no había para atrás. Ahí empezó el problema. ¿Por qué? Porque yo dije, ok, la academia decidió, esas personas, pues yo creo que son mucho más inteligentes que yo. Tienen muchísimos más años de experiencia que yo. Pongamos que no son más inteligentes. Pongamos que somos todos bien inteligentes. Ustedes, todos, yo, nosotros. Todas y todos y todes. Somos muy inteligentes. Pero los académicos de la lengua se dedican específicamente a estudiar eso. Yo no me dedico a eso. Yo no me dedico a estudiar tanto la lengua, yo me dedico a usar la lengua. Es mi herramienta de trabajo, es mi herramienta que transmito, que escribo a partir de mi lengua, que escucho, que leo, que escribo, que comparto. Es mi instrumento de trabajo. Es una herramienta que han venido afinando a lo largo de muchísimos años, de siglos. Mucha gente, los académicos, yo respeto esa postura. La voy a seguir. Y a partir de 2010 dejé de enseñar la materia de solo con acento y solo sin acento. Se acabó. Para mí es solo sin acento y solo sin acento. Y son dos palabras diferentes que significan cosas muy diferentes, pero que ahí les va. Repito, insisto, no son palabras que viven solas en el espacio, flotando en el espacio, que andan por ahí en el aire, o que cruzan por tu mente solas, nada más así, solo. Chistoso. En el caso de sola, no existe problema. En este caso, el femenino nos salva del debate. Sola, punto. Mujer o femenino, singular, ¿verdad? Diferente a solamente. Ahora, yo le quité el acento. Cuando llegué en cualquier punto con alguien, podía ver algo que yo escribía, que en 2010, bueno, yo ya no estaba en la carrera, estaba por entrar a la maestría, sí, estaba por entrar a la maestría. Entonces, en cualquier elemento que yo hacía de corrección, de edición, de escritura, tenía columna en aquel entonces, bueno, colaborado siempre en medios diferentes, me marcaban el acento. Yo decía, espera, las academias de la lengua ya, tú y yo no podemos ser más que esas personas, ¿sí? Son cientos de académicos en todo el mundo que reciben una remuneración, casi todos con grados de doctorados en lingüística, en sociología del lenguaje, en antropología del lenguaje, en filosofía, en historia, en paleografía,
en un montón de cosas, ¿sí? Arqueología, etcétera, semiólogos, hermeneutas, o sea, gente que realmente son teóricos y son analistas, no, son analíticos, porque realmente son investigadores, son académicos. Ellos decidieron estar del lado de la academia, la base sólida donde se plantean las cosas. Ahora, ¿por qué lo cambiaron? Los argumentos se pueden revisar, están allí, están en el historial de lo que llaman los investigadores, en la literatura sobre el tema. Repito, uno de los mejores foros para debate desde mi punto de vista fue y ha sido desde entonces el diario El País, que además tiene una línea editorial muy importante, que hasta donde yo recuerdo la lleva Alex Grigelmo, que es un gran escritor, pero hasta donde recuerdo también Juan José Millán está en ese periódico. Es decir, hay voces muy reconocidas y dieron un debate muy interesante y cada quien defiende su postura, pero el punto es que ya se estableció, es así. Ahora, en México, la mayoría de los editores que yo conozco, bueno, es lo que yo hago, ¿no? Pues conoceré en persona, de amigos, conocidos, en fin, unos 100 editores. Pongamos 100 editores. Yo creo que un 95% de esos editores, si no es que más, no le han quitado el acento a solo. A ver, niños, obedezcan a su maestro. La academia. ¿No? Vale la pena hacerle caso. No me imagino que la Academia de Ingenieros o el Colegio de Ingenieros no le haga caso a lo que dicta su academia. ¿No? Es un cuerpo colegiado. Es gente que está en eso. No solo vive de eso. Yo he visto, discursos, he leído de los académicos. Es gente apasionada de verdad. O sea, hay gente allí como Andrés Enestrosa, como Ali Chumacero, como Vicente Quirarte, como un montón de gente bien apasionada y apasionada en esa línea. Porque, insisto, yo no soy un académico, yo no voy a hacer reglas de la lengua, yo soy un artista que escribe, soy un escritor y por otro lado, soy un escritor que hace libros, que edita libros. Y en la línea de hacer libros, hago muchísimas cosas, desde dictámenes, redacciones, correcciones, adaptaciones, revisiones técnicas y muchas cosas más. Pero yo no estoy definiendo las reglas, yo no estoy analizando. Hay un libro muy interesante que también debe estar por aquí, que se llama Los 1001 años de la lengua, de Antonio Alatorre, un mexicano que hace una investigación hermosa, pero realmente bella sobre la evolución del lenguaje español en muchísimos años. Orígenes, raíces, combinaciones, cruces históricos, es un análisis ¿cómo le llaman? Diacrónico y sincrónico, bien padre. Yo no hago eso. Si yo me voy a poner al nivel de un catedrático, de un académico, me tendría que poner a su nivel. No echar nada más tiros en Facebook estableciendo eso. Ahora, también me parece muy curioso que la mayoría de los editores que yo conozco pues no tienen su editorial, sino que trabajan para algún editor. Y me parece sorprendente que tanto las editoriales como instituciones, los editores, generalmente directores editoriales, y los editores que ejecutan proyectos, entre todos se ponen de acuerdo y no le quitan el acento a solo. Y aquí va mi punto de vista más importante y saludos a todos los que me están viendo. Cualquier pregunta, comentario, adelante. Es esta. La academia, el criterio que usó fue el siguiente. Inicialmente dijo, se queda a criterio del autor que le ponga o no el acento. ¿No? Ya después dijo, no, tienen que quitárselo a todos. ¿Por qué? Porque hay que confiar en la inteligencia del lector. Eso lo escuché yo en algún momento como un argumento de la academia y me lo quedo como mío. Yo confío en la inteligencia del lector que va a entender, que no va a entender una cosa por otra. Pero también confío en la pericia que tengo yo al escribir un texto. Y que ese texto tiene un contexto y un pretexto. Y un metatexto. Pero ¿qué es importante es eso?
Si dominas tu herramienta, no vas a tener duda en utilizarla. Y si sabes que la herramienta funciona como te la dieron a trabajar, debes confiar en que el lector o tu cliente, por así decirlo, o tu colaborador o aquella gente con la que dialogas, es inteligente y va a entender el sentido. Si es demasiada confusa una oración, con solo o con solo, quien la hace confusa eres tú, no el lector. No el lector. El lector casi siempre va a encontrar el sentido adecuado, el enfoque, el énfasis, la denotación, la connotación de una palabra dentro de una oración. Siempre que se debate esto en cualquier lugar, y me refiero a presentaciones de libros, foros académicos, foros artísticos, encuentros de escritores, redes sociales, clases, etcétera, colegio de maestros, etcétera, se ponen ejemplos que a mí me parecen de lo más infantiles. O sea, seguramente hay buenos ejemplos, quizás yo no los he escuchado, no los he visto, pero suelen decir argumentos como: es que no es lo mismo estoy solo ejecutando un solo de piano. Pues es obvio que estás solito y que estás haciendo una pieza que es única. O sea, en ese sentido, la solo tiene prácticamente la misma composición y significa lo mismo, pero de todos modos hay un contexto. Hay quien pone frases que, en efecto, si las elaboras mucho, pueden ser realmente confusas y malditas. Pero ningún escritor probo, ningún escritor creativo, ningún escritor que no sea intelectual pretende confundir a su público. Yo creo que a los intelectuales sí les gusta mucho eso. Confundir para sorprender y entonces convencer. Pero un escritor literario, que de eso conozco no 100, sino conozco 300, 400, va a transmitir un algo, una idea, el leitmotiv, el fin, la finalidad, la meta, el objetivo. No es el lenguaje, no es el lenguaje. Tú lo que transmites son ideas, y esas ideas, sí, a través de palabras, llegan a tu cerebro, ya no son palabras. Del texto al cerebro se convierten en abstracciones, se convierte en comprensión, se convierte en diálogo, se convierte en debate, se convierte en conocimiento, se convierte en emoción. Entonces, quedarnos en el nivel de solo, no solo, a mí me parece un nivel de debate muy como elemental de pronto. Y no estoy exactamente criticando a alguien, estoy diciendo claramente mi postura. Yo confío en la inteligencia del lector y por lo tanto no le voy a poner acento a solo. ¿Por qué? Porque no lo lleva. Y así. Si una oración es confusa es porque el autor lo hizo mal. El lector siempre va a encontrar el sentido adecuado. Confiemos en la inteligencia del lector. Ahora, hay un caso desde el punto de vista editorial solo un caso en el que yo le dejo esa acentuación. Cuando es un texto escrito previo a 2010 que necesita ser comprendido de que fue escrito antes de 2010. Eso es importante, ahí sí se puede quedar, Y si en un texto que yo estoy utilizando hay la acentuación, lo tengo que dejar porque estoy citando textual, ¿sale? Entonces eso es importante. Hasta ahí lo de solo, usted tiene su mejor opinión, me gustaría saber su opinión, pero yo definitivamente le quito el acento a solo. Ahora, de pronto esta gente que defiende férreamente el acento con solo, también me parece muy curioso. Fíjense, ahí sí creo que la mitad. Otra de las reglas que se fijaron en 2010 fue el acento a la palabra guión. Sí, ahí se ve bien. La palabra guión ya no lleva acento. La palabra guión es una palabra monosílaba. De hecho, es
unisílaba. Tiene 3 vocales, tiene una consonante inicial, una consonante final, pero en realidad es una palabra unisílaba, o sea, guión. Las palabras monosílabas se comprenden como palabras agudas y se acentuarán las que terminen, bueno, las monosílabas no se acentúan. Hay muchas, fui, vio, dio, en fin, montón. ¿Sale? Espero no confundirme ni confundir a nadie. La palabra guión perdió el acento que tuvo hasta 2010. Pero ¿qué pasa o qué he visto yo? Así miren, así estaba el guión en 2010 y ya, se acabó. Pero ¿qué pasa con el guión? Yo he visto que por lo menos ahí sí la proporción es diferente. La mitad de la gente sigue acentuando guión. Esto sí es contra lógica y contra la regla. ¿Por qué les parece nostálgico? De hecho, los ordenadores ya no acentúan guión. Muchas veces ya quitan el acento o te lo indican como que está mal si lo pones. Por ejemplo, si hablas un texto antiguo previo a 2010 y no tienes o el software no está actualizado, pues te lo va a marcar mal. Ahora, ¿por qué la gente le sigue poniendo acento a guión? Menos entiendo. Guión, como decía algún teórico, alguien que argumentaba, saludos Gaba, ¿cómo estás? Hasta iguala, saludos. La palabra guión nunca debió llevar acento, se les olvidó quitárselos en el 69 o en el 99, pero qué bueno que se la quitaron ya. Entonces es muy raro ahí. Ahora, hay otra palabra que también se cambió en el 2010 y que esa es muy curiosa. Y es muy curiosa porque en realidad es rara esa palabra, por lo menos en el español de México, que es la palabra Qatar, ¿sale? Hasta 2010 Qatar, que es un país de Medio Oriente, hasta donde yo entiendo, un país o un... no sé qué es, un país, pues es un país de Medio Oriente. Iba con Q, pero aquí hay una cosa muy rara. El idioma árabe pues no utiliza el alfabeto grecolatino, utiliza su propio alfabeto. Se escribe al revés incluso, así como estoy escribiendo yo aquí en este cuaderno. Nosotros, en nuestra comprensión, desde el punto de vista fonético o fonológico, la C y la Q, ¿sí?, son idénticas a la K. Entonces, fonético o fonológicamente, pues estos son el mismo sonido. Puedes decir caballo, puedes decir caballo, puedes decir caballo, por así decirlo, ¿sale? Entonces, Qatar era con Q y a partir de 2010 es con C. Ahí nadie levantó las cejas, ahí nadie le hizo jamón, ahí nadie dijo, pues sí, un nombre. Un nombre de un país y nadie tuvo problemas. Insisto con el solo. El solo es la manzana de la discordia por aquí, de las reglas. Y hubo otra regla muy importante que igual que solo, ha sido como muy jaloneada entre sí, no, sí quiero, no le pongo acento, sí le pongo acento. Son los pronombres demostrativos. Bien, aquí igual que en solo, estamos hablando de un acento diacrítico. Es decir, que a veces va y a veces no. Y el ejemplo es este, o esta. Bien. Esta es un pronombre. Me refiero a ese, esa, esas, aquellas. Esta, esas, estas, aquellas, estos, esos, aquellos, ese. Todos esos son pronombres. Se le llamaba, su función era de adjetivo demostrativo cuando acompañaban un sustantivo. Por ejemplo, cuando dices esta manzana, este Facebook, esta transmisión, aquellos libros, ¿vale? Sabías la materia de la que se trataba, libros, pues, ¿cuáles? Estos, ¿no? E indican una relación temporal o espacial. No es lo mismo decir este cuaderno que decir ese cuaderno que decir aquel cuaderno. No es lo mismo decir aquella mujer, esa mujer, esta mujer. ¿Sí? Lo mismo un poco que este, ese, aquel,
aquí, allá, acullá. Bueno, pues se lo quitaron. ¿Cuándo lo llevaba? Cuando eran pronombres, cuando no tenía el sustantivo. Cuando decías, esta vino a verme. ¿Esta qué? Esta mascota, esta ave, esta mujer, esta madrina, esta tía, esta maestra, no sabes. Ahí se convertía en pronombre demostrativo. Y ahí es donde llevaba el acento. ¿Para qué? Para distinguir. La palabra es, igual que solo, es grave. En el caso de aquel y de aquella, perdón, en el caso de aquel es aguda, pero todas las demás son graves. Y lo mismo pienso yo, que el lector es inteligente y que no va a hacer, no va a haber una explosión en su cerebro porque esto lleve acento, perdón, me refiero a la palabra. Porque hay que recordar que los neutros, o sea, esto, eso y aquello, nunca llevaron acento. Nunca lo llevaron, no tienen género. ¿Sale? Bueno. Ahora, esto se cae. No llevan acento. No llevan acento. Y hay un argumento ahí que yo, no sé, que yo enarbolo. Es, también di clases de redacción, también cursos de actualización, también di redacción avanzada. Y lo que pasaba es que la mayoría de la gente no se aprendía esa regla, ni sabía distinguirla en una oración. Era uno de los temas que más me costaba mi trabajo. Ahora, yo no digo que haya que eliminarlos porque sea más fácil no hacerlo. Hay muchos argumentos de por qué se quitaron, entonces hay que seguir la regla. Yo ya no le pongo acento hace tanto tiempo. Si estoy en una corrección, si estoy en una asesoría y el autor, en fin, insiste en eso, no discuto mucho, pero dejo claro mi postura. Entonces, bueno, si un texto que hay que corregir me dicen, y yo lo pregunto, oye, ¿usas todavía acento en solo? No lo discuto, simplemente va así. Y en los demostrativos también, y acento en guión, pongamos. Ahora, en mis criterios editoriales, que los manejo y los trabajo única y exclusivamente en los libros de Ediciones Cetina, ahí sí no hay negociación. No lleva acento solo, no llevan los demostrativos, guión no lleva acento. Las palabras, las letras se llaman U, B, B, W, Y. Ahí no hay nada que discutir, ¿sale? Ahora, también hay otras cosas que la academia va actualizando. Y es ahí donde a mí me surge más, o sea, la cara de what, con mis compañeros, tanto maestros, estudiantes, investigadores, académicos, editores, escritores, correctores, periodistas, comunicadores en general. ¿Por qué? Pues porque defienden unas cosas pero otras no. ¿Sale? Por ejemplo, una regla que surgió en aquellos tiempos también de 2010, pero que no hubo un anuncio con bombo y platillo, fue que algunas palabras, algunos sustantivos terminados en E, que son neutros por sí mismos, podían ser compuestos en neutro y en femenino. Ahí te va. Presidente es neutro y está determinado el género por el artículo. Pues el artículo, su función es determinar género y número. Si tú dices el presidente, será un hombre o un elemento masculino. Si dices la presidente, ahí está, la composición es perfecta. El intendente, la intendente. El teniente, la teniente. El conserje, la conserje. Y hay un montón. El almirante y la almirante. Sin embargo, y esto fue a través de una clase que tuve con algún alumno hace ya muchos años, pongamos 8 años, que yo le enseñaba pues que esto era así. Y ese niño pues, actual, de preparatoria, inteligente, lúcido, dijo, maestro, no, la regla ha cambiado, actualícese. Así como son los adolescentes, que actualícese, profe, ¿no? Pues no me puse a discutir con el niño. Fui a ver la regla de la academia y estaba establecida la regla. Incluso en ese momento
se había actualizado, decía actualizado recientemente. Si tú checas la página del diccionario de la lengua española o todo el portal o cualquiera de los diccionarios que están en el portal de la Real Academia Española, te dice actualizado recientemente y a veces algunos datos extras de esa actualización. Entonces, ya en ese momento, hace una década, lo consulté y en efecto decía presidente, dícese de ta. Y recientemente se agrega o se autoriza o se establece el uso de presidenta. Pero repito, allá en un uso, no hay un uso femenino y masculino. Está el uso neutro y el uso femenino. Ahí falta el masculino. Claro, que ningún machirulo se ponga aquí a decir, ay, pobres de nosotros que no nos toman en cuenta. Nada. ¿Por qué? Porque el neutro ya implica, ya abarca al femenino y al masculino. En el caso de presidenta, es una regla enfática. Es una regla enfática con enfoque de género. A mí me parece perfecto. Me parece perfecto. No necesito que haya un presidente. ¿Sale? No todo lo que termine en na es femenino, ni todo lo que termine en no es masculino. Pero, por ejemplo, el azúcar. Pero pues, ahora mismo hay un reportero, un periodista en alguna de estas cadenas abiertas, creo que es TV Azteca, no estoy seguro, no me acuerdo cómo se llama él, pero tiene un programa que se llama De Pisa y Corre, creo. Y él hace la burla porque conoce la regla, pienso yo. Dice, ¿no? Señores y señoras y señoros, ¿no? Dice presidente, presidenta, presidento. Pues es un juego, pero es un juego después de conocer la lengua. No es un juego de desconocimiento de la lengua. Y también es un juego que yo creo que hace él y hacen muchos con el género. Y yo creo que está bien que se establezcan estos juegos con el género de las palabras. Lo que algunos detractores llaman lenguaje inclusivo o lenguaje incluyente y que no les gusta. Bueno, pues es un uso del lenguaje que la academia va actualizando o va aceptando en alguna medida, aunque tú no quieras, ¿sale? Mucha de la gente que yo veo que no le pone acento solo, no acepta el uso de ciertos elementos de equidad o de énfasis con enfoque de género que ya se están dando en la sociedad. Dicen no reconocerlos, pero luego dicen presidenta, ¿sale? O sea, si no vas a aceptar ninguna regla de la academia, pues no aceptes ninguna, inventa tus propias reglas. Ya hace más de un siglo y piedras, un polaco, hasta donde yo recuerdo, quiso hacer un idioma nuevo que se llama el Esperanto. Por si lo quieren revisar, es una belleza. El Esperanto trataba de unificar fonética y gramaticalmente las lenguas, sobre todo indoeuropeas, para establecer un solo idioma universal. Incluso en México se constituyó el Centro Esperantístico de México, que es Esperanto, ¿no? Pero no fluyó, ¿saben? Por algo no fluyó. Porque el lenguaje también es identidad. Y no hay identidad que no evolucione, que no se transforme, que no cambie, que no se altere. No hay algo que sea tan fijo, puro y sin movimiento en la vida, y mucho menos el lenguaje. Empezando porque el lenguaje es una arbitrariedad que tenemos para conocernos, para comunicarnos. Incluso si estamos sordos o mudos o ciegos, vamos a establecer un lenguaje con el exterior. Gaby Brimer, por ejemplo, lo establece como un ejemplo clarísimo. Entonces yo pregunto, ¿por qué ser tan necios? ¿Por qué ser tan nostálgicos y seguirle poniendo acento a solo, a los demostrativos, a guión? No lo sé. Ahí está mi punto de vista. He establecido algunos argumentos, algunos un poquito más subidos de tono, algunos más históricos, más objetivos quizás de mi parte, pero esta es mi postura. Evolucionemos como evoluciona la lengua, porque así además ampliamos. Sí, estamos de acuerdo. Hay muchas palabras que cambian de una manera extraña y hay otras que desaparecen o que caen en desuso.
pero por cada palabra que cae en desuso, hay 3 o 4 palabras que se están usando nuevamente, que están inventando, que están haciendo, que están surgiendo, y es porque tenemos la necesidad de que surjan, porque es la necesidad de comunicación. Les voy a poner un ejemplo. El portugués, venido de Portugal, que era una lengua romance muy pegadita a los reinos de Castilla y Aragón, de donde surge el castellano, se quedó como un idioma, digamos, en Europa, es el portugués pues europeo o quizás clásico, y en Brasil el portugués ya como más actual o así. Ahora, en esas dos culturas, que es el mismo lenguaje más o menos, hay una palabra que no existía en español, que se escribe saudade. Creo que se pronuncia saudade o saudachi o una cosa así. No hablo portugués. Medio lo entiendo, pero no lo hablo realmente. La saudachi o saudade en México, o en español, de España y del resto, no era un término, y había una explicación que leía yo en algún momento de ese término particular que decía: si no existe el concepto en tu país, no existe la palabra. Si no existe el fenómeno, no necesitas una palabra para ello. La saudade se puede definir como un placer gozoso. Que, por ejemplo, cuando yo analicé el término saudade, me pareció de lo más extraño. Y en efecto, no era lo que yo tuviera en mi vida. Lo puedo entender, actualmente no creo que lo viva. Y en algún momento de este siglo, de este milenio, la academia lo añadió al diccionario. ¿Por qué? Cuando revisé esa palabra, y lo revisé porque publiqué un libro que manejaba el concepto, me puse a investigar. En los diccionarios previos a este siglo no existía la definición, no existía la palabra saudade. Y actualmente, si tú buscas, existe la palabra saudade y se define, y además dice de origen portugués, o lo que es un lusitanismo, ¿no? Dice Carlos Valdera, como las palabras médicas que agregan cada vez más lenguaje a su diccionario. Es que imagínate, Carlos, que nos quedáramos con lo antiguo nada más. Que dijeras, no, aquí la influenza, esa palabra no va a entrar. A todo le vamos a llamar gripa, punto y se acabó. Pues no. Si no tenemos la palabra, ¿cómo lo vamos a nombrar? Por ejemplo, me viene en el sentido o desde el punto de vista médico, sí, los pacientes que pueden nombrar sus síntomas o sus enfermedades de algún modo, que a esto le llamamos un diagnóstico, lo pueden comprender y lo pueden curar más fácil. Creo que va por ahí la cosa. Y lo veo desde el punto de vista, por ejemplo, de la ansiedad, de los ataques de pánico, de las crisis de ansiedad. Hay mucha gente que no sabe qué le pasa. Y no me río por ellos, me río porque a mí me pasaba también. Y dices de pronto estoy loco, y no estás loco. Lo que te da es un ataque de pánico, una crisis de ansiedad. Cuando puedes nombrarlo, cuando le pones ese nombre que es completamente nuevo, por lo menos para mí fue completamente nuevo, adquirido completamente. Porque no adquieres solo la palabra, sino todo el concepto, la historia, la cultura que viene detrás, el prefijo, el sufijo, la raíz, la etimología, todo, el significado. Adquieres un montón de palabras y así se modula el lenguaje y así crece el lenguaje. Estoy seguro que a Cervantes y a cualquier gran escritor, incluso a García Márquez, eso es mucho más reciente, se les criticaba por su postura modernizadora del lenguaje. Decía García Márquez en un discurso de la academia en Colima hace muchos años, hace 30 años, decía: jubilemos las reglas de ortografía. Premio Nobel. Octavio Paz tiene por ahí un cuento llamado Miola, que no tiene signos de puntuación. Saramago, maravilla. Entonces, esa es la vanguardia. La vanguardia la hacen, creo yo, pues los creadores. Y como editores, como correctores, como profesionales del lenguaje, tenemos que ir hacia ello. Y los maestros también. Miren, hay libros donde ya no viene el tema del solo con acento ni los demostrativos. Estoy seguro, o sea, di clases hace 3 años. Y en una de las academias que dirigía, a pesar de que el libro no traía el tema, había maestros que daban el tema. Yo decía que había que tener libre cátedra. Yo era el coordinador de la Academia de Español. Lo fui en 2 o 3 escuelas. Sí, pero estableciendo que eso existe.
que existe la libertad de cátedra, que existe una regla y que ahí se está enseñando otra cosa. Algunos alumnos que yo había tenido, digamos, junto o a la par de estos maestros que les daban esta clase, me vinieron a preguntar, oiga maestro, usted nos dijo reiteradamente que solo ya no se acentuaba. Jovencito, solo ya no se acentúa. ¿Por qué la maestra no los da? Libertad de cátedra, pero tú tienes que tener el comparativo. Entonces es importante. Bueno, pues hay que quitarle el acento a solo, hay que ir por la modernización del lenguaje, que no necesariamente es el punto más económico del lenguaje. Ojo, porque si dominas tu lenguaje, lo que has adquirido hasta cierto momento, hasta las reglas, y luego comprendes las nuevas reglas y además los nuevos vocablos que hay, pues siempre seguiremos creciendo y no nos quedaremos atrás. Recuerdo particularmente una palabra que me sorprendió, que me encantó, que es un neologismo, que es el verbo chatear. Viene del chat en inglés, pues que el chatear sería chatting, hasta donde comprendo. En español es platicar, hablar o conversar o dialogar. Por allí entre todas ellas se encuentran. Chat es simplemente una. Puede agrupar a cualquiera de estas. Pero ahí la raíz es anglosajona, chat. Pero la declinencia o la terminación es en español chatear, ¿no? Yo chateo, tú chateas, nosotros chateamos, habéis chateado. En fin. Bueno, esa es mi postura. Solo sin acento, guión sin acento, los demostrativos sin acento. Ustedes tienen su mejor opinión. Muchas gracias al portal de los escritores mexicanos independientes, con quien estamos haciendo ciertas colaboraciones como esta. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas hoy. No hubo muchos comentarios, pero sí algunos saludos. Les agradezco mucho a todos. Es el día que más gente se ha conectado, también es cierto. Les agradezco mucho. Saludos a los que siguen por aquí todavía, las 11 personas que están aquí conectadas. Y la próxima semana vamos a cerrar con un tema que es particular. Ser escritor, ser artista en México en nuestros días. Es un tema con el que quiero cerrar. Hasta ahí vamos a dejar nosotros estas transmisiones. Quizás vaya otras, ¿no? Saludos Marco Antonio Gabriel hasta Jalisco, por supuesto que sí, hasta allá, saludos. No vi de dónde nos escribían todos los demás, pero sí sé que hay gente del sur, gente del norte. Mira, aquí está la maestra Joyce Aguilar, dice, nos gusta la polémica. Joyce Aguilar, creo que sí le pone acento a solo. Ella está en Tasco Guerrero, trabaja allá en Iguala. Es una maestra que yo admiro muchísimo, es una colega, hemos hecho mucho trabajo juntos y lo seguiremos haciendo. Y entonces este es el tema de la próxima semana. Ser artista en México. Por ahí les pido, gracias a sus likes, pues gracias a que lo compartan, seguimos colaborando, seguimos aprendiendo, seguimos debatiendo, porque de eso se trata esto. Fuera de que sea el coronavirus, la contingencia, hay que seguir conociendo, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir dialogando en todo. Dice Joyce, yo soy pro RAE. Perdón, entonces ahí no me acordaba, compañera, que sí. Dice, muchas gracias. Un abrazo, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Ese fue Eduardo Carrillo. Muchas gracias. Saúl dice, tengo una duda con el demostrativo. Me parece que esta se usaba para referirse a un sustantivo inmediato. ¿No es así? Sí. Siempre y cuando ese sustantivo no estaba presente. Porque si dices, esta pluma es un adjetivo en tanto que conoces el sustantivo. Si dices, mira, aquí tengo esta, sí, es inmediato. Ahora, esta es aquí, esa es allá y aquella es acullá. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso. Dice, yo también soy de los necios que siguen acentuando solo, maestro. Y usted es escritor, y usted es editor, y usted es librero, y usted es maestro. Lo sé, amigo, que la verdad es que la mayoría en el gremio, nada que tomó en cuenta esta regla. Sí toman en cuenta muchísimas otras reglas y muchísimos otros cambios. Pero esta yo sigo sin entender por qué ha causado tanta resistencia. En fin, amigos, pues muchas gracias. La próxima semana nos vemos aquí a las 7 de la tarde, jueves 7 de la tarde, por el canal de Escritores Mexicanos, compartido en mi Facebook.
de Daniel Cetina, y también compartido, es decir, esto está en colaboración con la distribuidora Mar de Libros de Eusebio Melgar, Ariel Melgar y Denise Melgar y todos los Melgar, que les mando un abrazo hasta allá, hasta la Ciudad de México, con La Guarida del Dragón, que es una lectoteca, un proyecto muy importante, muy interesante aquí en Corregidora Querétaro, que es un espacio donde ya he trabajado bastante y es muy afín. Claro, los escritores mexicanos independientes, por ahí me preguntaban, ¿tú eres parte de escritores mexicanos independientes? No, no soy parte de escritores mexicanos independientes, porque yo más bien creo en la asociación. Ellos hicieron esta asociación, este trabajo llamado Escritores Mexicanos Independientes, este grupo, pero son ellos. Ahora, lo que hacen ellos y lo que hago yo siempre es colaborar con otros seres, ¿no? De manera pues orgánica, o sea, nos vamos encontrando y así. Y también desde Cuernavaca, la librería La Rana de la Casona, que se encuentra enfrente de la catedral de ahí de Cuernavaca, en el mero centro. Y ahí un saludo, por cierto, a Marisol y al maestro Ramón Corona, a los que quiero mucho además, son grandes amigos. Y bueno, el sello editorial Infinita. Dice Gaba Zabaleta, se acentúa también cuando se señalaba algo que estaba lejos. En realidad no, era cuando no tenía el sustantivo. Sin embargo, repito, es una graduación en el tiempo o en el espacio. No es lo mismo decir este día, ese día de ayer o aquel día de hace mucho tiempo, ¿no? Ese, aquel. Pero es bien interesante, fíjate cómo el tema que tiene que ver con esto es una plática pues metalingüística, es una plática muy de lenguaje, muy gramatical.